Bien, hermanos, vamos a pedir la bendición del Señor. Señor, aleluya. Queremos que tú seas nuestra vida. Queremos que tú seas nuestro todo. Queremos glorificarte en todo lo que hacemos. Que nuestra vida sea Cristo y que esté en el centro de todo, Señor. Sabemos de nuestra caída, sabemos de nuestro pecado, Señor. Sabemos de nuestra debilidad y de nuestra dependencia permanente de ti. Señor, que no sean meras palabras lo que cantamos, que nazcan desde el corazón, Señor, que anhelemos eso, que tú seas nuestra vida y nuestro todo. Y te ruego que esta mañana tú bendigas con tu poder, con la fuerza de tu Espíritu, esta casa de oración, este hogar de reunión de tu Iglesia Bíblica Evangélica de Sabadell. Que bendigas a los miembros, que bendigas a los congregantes, a los visitantes, a todas las personas que están sin Cristo hoy aquí. A los jóvenes, a los niños, a las familias, a los matrimonios. También, Señor, bendice a las personas mayores, a todos, Señor. Que tu palabra penetre como esa espada de dos filos en nosotros, separe nuestra alma de nuestra carnalidad, Señor. Y que nos ayude a discernir si estamos viviendo en tu voluntad. Pero sobre todo, Señor, que nos muestre la gloria y la gracia del Evangelio y de la cruz. Y te rogamos esto, Señor, sabiendo que estas palabras que yo traigo hoy aquí son traídas por un hombre débil y pecador, Señor. Que tú te glorifiques y te magnifiques en todo cuanto hoy se diga desde este púlpito. Bendita sea tu palabra, Señor. Háblanos a través de Jesús. Amén. Bien, hermanos, acompañadme al libro de Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Podemos buscar Ruth, capítulo 2 en nuestras Biblias, en nuestros dispositivos móviles, en nuestras tablets, donde queramos, pero busquemos Ruth, capítulo 2. Hemos estado en el capítulo 1 durante 3 semanas. 3 largas semanas. Nos adentramos ya en el capítulo 2, que consideraremos entre esta semana y Dios mediante la semana que viene. Y vamos a leer lo que nos dice este capítulo. Después de un panorama sombrío que vemos en el capítulo 1, que parece que tenga música de película de terror, casi. Ahora, de repente, cambiamos de escena. Y veamos lo que nos muestra el escritor bíblico del libro de Ruth. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados.
Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: es sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Así que de nuevo, tras las penurias del capítulo 1, vemos este capítulo 2 y vemos destellos de esperanza. Y dijimos en el primer sermón, ¿cuánto hace, no? Estamos ya en el cuarto, pero parece que llevemos un montón con Ruth. Vimos que es un libro histórico, vimos que es un libro teológico, y lo que también vemos es que es un libro romántico. ¿Alguien lo puede negar? Es un libro romántico. Todos los que hemos leído el libro de Ruth, creo que la inmensa mayoría, sabemos que en este libro hay romance. Pero atención, no cualquier tipo de romance. Es un romance teológico. Y luego volveremos sobre esto. Es un romance, pero es un romance teológico. Y es normal que sea así. Hemos leído la lectura congregacional, Efesios capítulo 5, donde se nos habla de la unión del esposo y de la esposa como un reflejo de la unión de Cristo con su iglesia. Y esto es exactamente lo que estamos viendo. Cristo viniendo a redimir a su iglesia. Esto brota por todas las páginas de la Biblia, pero especialmente en uno de los libros en los que más brilla es en el libro de Ruth. Y es que también, hermanos, el amor es el tema de temas. El tema que ha inspirado a más poetas, a más cantantes, a más escritores de novelas, de libros, el amor. ¿Sí? Estaremos de acuerdo con eso, ¿no? Hay quien dice que el amor mueve el mundo. Niños, niñas, bueno, todos acabamos de celebrar Sant Jordi aquí en Cataluña, San Jorge, en otras partes del país. ¿Y qué es esa historia de amor? Sino la historia de un caballero andante que viene a rescatar a su dama de las garras del dragón. Y eso es precisamente lo que hace Cristo, redimir a su iglesia, su novia, de las garras de Satanás, el diablo. Y así podríamos seguir, y es un tema que vemos en toda la Biblia, hermanos, el tema de temas. Lo vemos desde Adán y Eva, pasando por Abraham y Sara, lo vemos por Jacob y Raquel y otros tantos. Ruth, hermanos, es una historia completamente centrada en el romance, pero no en cualquier tipo de romance. De nuevo, inaugura este libro un nuevo estilo literario. De nuevo, el romance teológico. El romance en Ruth es un tipo de la relación de Cristo y de su iglesia, y no debe de extrañarnos, hermanos. Todo, absolutamente todo aquello que vemos en las Escrituras está apuntando de una forma gloriosa a Cristo. Y está apuntando de una forma extraordinaria a lo que Cristo hace con su iglesia, con sus redimidos, con su pueblo. Es la piedra angular, el Señor Jesucristo, de toda la palabra. Así que Ruth es un libro, como decimos, romántico, desde luego, pero por encima de todo, hermanos, es un libro cristocéntrico. Cristo está en el centro de la historia de Ruth.
Y aquí tenemos a Ruth y a Noemí llegando a Belén al comienzo de la siega de la cebada, ¿recordáis? Pobres, tristes, desamparadas, solas, vacías. Bueno, vacías no, las dos vinieron llenas de algo. Una, Noemí, la israelita, llegó a Belén cargada de amargura. Y Ruth, la extranjera, la moabita, llegó a Belén cargada de fe. O sea que ambas venían llenas de un material distinto, pero ambas venían más llenas de lo que pensaban. Y lo primero que hace aquí el escritor de Ruth es decirnos, tranquilos, mirad, no os preocupéis. Ya vais leyendo todo el capítulo 1 y estáis con el corazón en un puño. ¿Qué más les espera a estas dos pobres mujeres? Y dices, ya, no os angustiéis más. Antes de que incluso aparezca, vamos a decirlo, el príncipe azul en el relato, antes de que aparezca Booz, lo que nos dice el escritor es, ¿tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz? Está diciendo, ya, tranquilos. Las cosas están cambiando para estas dos mujeres. Y vemos algunas cosas interesantes de Booz, pero antes de considerarlas, me gustaría llamar vuestra atención a algo. Noemí decía que llegaba con las manos vacías a Belén, sin nada, pero es muy interesante que el escritor del libro de Ruth, lo primero que dice en este capítulo 2, la primera palabra, ¿veis cuál es? Tenía. Resulta que Ruth tenía algo que ni ella Noemí tenía algo que ni ella recordaba que tenía, ni contaba con eso que tenía. Tenía un pariente. Y esto ahora puede parecernos un poco insignificante, pero tenía un pariente. Hermanos, que esto nos enseña a concluir que para el cristiano no hay desesperanza. Los cristianos no estamos vacíos. Los hijos de Dios tenemos una parte que no nos será quitada jamás. Jamás. Y a su debido tiempo nos será dada. Conforme a la voluntad de Dios, desde luego. Pero de nuevo, en este versículo 1 vemos 4 cosas muy importantes acerca de Booz. Quiere acercarse al púlpito, ¿no? Bueno, a ver si puede calmarse. A ver, hermanos, hay 4 cosas importantes que vemos acerca de Booz, ¿sí? En primer lugar, es un pariente. En primer lugar, es un pariente. Según la ley del levirato, el pariente más cercano podía casarse con la viuda y rescatarla, salvarla de su desamparo. Y Booz es pariente de Noemí. No sabemos cuán próximo era, no sabemos si era cuñado, no sabemos si era un primo, si era un sobrino, no sabemos nada, pero sabemos que era de la familia, nos dice que era de la familia, por lo tanto, podía redimirle, por lo tanto, podía salvarla. El segundo punto que vemos es que es rico. Atención, es rico. La redención que podía llevar a cabo Booz era una redención extraordinaria. No era cualquier cosa. A quien redimiera Booz podía realmente llenar todas sus expectativas. Después, vemos que era fiel. Y esto puede pasar desapercibido porque vemos, bueno, ¿dónde dice que Booz es fiel? Pero es fiel, hermanos. En medio de este gran periodo de escasez que acababa de atravesar Belén, que acababa de atravesar Judá, este hombre estuvo en Belén, no se fue. A diferencia de Elimelech, que sí que se fue, este hombre se quedó. Y sabemos que era rico, y sabemos lo cobarde que es el dinero. El dinero es muy cobarde, dicen. Podría haber dicho, uy, yo tengo que proteger lo mío. Voy a venderlo todo, voy a recoger todo mi dinero y me voy a largar a Moab, a Amón, a Egipto. Esto se hunde.
Este hombre es un terrateniente, es un hombre próspero, pero no. Este hombre estuvo todo el tiempo en Belén. No abandonó a su pueblo. Amaba a su pueblo y amaba a su Dios, como veremos después. Y después, y esto ya puede parecernos más intrascendente, se nos dice que se llamaba Booz. Booz. Como vimos en la Biblia, todos los nombres significan algo. Todos nos dicen algo acerca de la persona, ¿sí? Pero en este caso, lo que nos dice de Booz es que literalmente era fuerte. Esto es lo que quiere decir Booz, el fuerte. Así que vemos a alguien que es de la familia, que es rico, que es fiel a Dios y que es fuerte. Y aquí ya las mujeres podéis decir, wow, no está mal. Así que, hermanos, este capítulo 2 empieza con esperanza, porque los hombres de este relato hasta ahora han sido todo lo contrario de lo que solo en un versículo se nos está diciendo de Booz. Elimelec, que decía su nombre, Dios es mi rey, no demostró esa fidelidad a Dios y se marchó a Moab. No vivió a la altura de ese nombre. Después, los dos hijos de Noemí tampoco estuvieron a la altura, se casaron con moabitas idólatras, como Orfa y Ruth. Mahalón, de hecho, el nombre de uno de los dos hijos significa enfermizo, y Kelión significa desfallecido. Y no os asustéis, son nombres de verdad, la arqueología demuestra que esos nombres existían. Y ahora comparamos esto con Booz, que es el fuerte. Y es así, hermanos. Nos encontramos que en esta introducción al capítulo vemos que Noemí y Ruth de repente, por arte, iba a decir de magia, ¿no? Por la voluntad del Señor, cuentan, aunque Ruth no lo sabe y Noemí no se acuerda, cuentan con un hombre que es de la familia, que puede salvarlas, que además es rico, que es fiel a Dios y que además es fuerte, poderoso. Es alguien además importante en Belén. Así que, buenas noticias para empezar. Y ahora lo que vemos en el resto del relato, si no conocemos las Escrituras, puede parecernos un poco raro. ¿Qué es esto de que esta mujer se va al campo a recoger espigas? ¿Cómo funciona esto? Bueno, si no conocemos las Escrituras, nos dice, tanto en el libro del Levítico como en el libro del Deuteronomio, que estaba este sistema de la rebusca. Es decir, que aquellos que segaban no tenían que volver atrás en busca de aquellas cosas que les habían caído o que se habían olvidado. El libro del Deuteronomio dice incluso que si se olvidaban una gavilla, también allí la tenían que dejar. ¿Y para qué? Para los huérfanos, para las viudas y para los necesitados. Y esto pudiera parecer así de entrada un poco humillante. Una limosna, ¿no? Espigas, gavillas olvidadas. Pero no, hermanos. No. Es muy interesante que esto, al contrario, dignifica a las personas. Podría haber estipulado la ley a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, a los necesitados, dadles una saca con la cantidad que creáis oportuna. No, fijaos, aquí está diciendo que la busquen ellos. Ellos tenían la responsabilidad de salir al campo a recoger. Ellos tenían la responsabilidad de acumular todo ese trigo, molerlo y hacerse su propio pan. Era algo que tenían que hacer ellos, y esto en una época en la que el sistema de justicia social hace que tantas personas vivan mantenidas sin dar un palo al agua por el Estado, lo que está haciendo es dignificar a la persona y decirles que tenían que trabajar, que de la manera que fuera, independientemente de sus circunstancias, tenían el esfuerzo de trabajar y proveer para sí mismos y para los suyos. Y esto se hacía no solo porque fuera un mandamiento de Dios, sino porque dignificaba al hombre. Dignificaba a estas personas en su triste situación, al contrario de humillarlas. El hombre
hecho a la imagen de Dios, está llamado a trabajar, porque Dios nunca ha dejado de trabajar. Pero también es una lección para nosotros. ¿Estás estudiando? ¿Estudias? ¿Estás en el paro? ¿Estás jubilado? ¿Vives de rentas? No sé si hay algún afortunado por aquí que viva de rentas. Es igual. Estamos llamados a trabajar. Los hijos de Dios estamos llamados a servir. Estamos llamados a tener vidas significativas y productivas. Al fin y al cabo, ese fue el llamado de Dios para Adán en Edén. Trabajo. Y un trabajo gozoso. Da igual tus circunstancias. Trabaja para edificar tu casa. Trabaja para edificar tu iglesia. Trabaja por tu familia. Trabaja por deleite. Da igual, Dios te ha dado dones. Dios te ha dado talentos. Quizá te ha dado tiempo. Trabaja, sirve, da gloria a Dios con todo aquello que haces. Tienes dones espirituales y naturales que te ha dado Dios. Así que trabaja. Puedas hacer mucho o poco. Da igual las circunstancias, pero sirve. Sé útil. ¿Para qué? ¿Para ser visto por los demás? No, para la gloria de Dios. Solo para su gloria, dijo el Señor Jesucristo. En sus 3 años de ministerio, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si el Rey de Reyes y Señor de Señores se humilló, si el Rey de Reyes y Señor de Señores trabaja, trabajemos nosotros también. Independientemente de tus circunstancias, sé útil. Así que Ruth sale a trabajar. Ruth sabe que hay necesidad en la casa y que Noemí es mayor y que posiblemente para Noemí sea una vergüenza, como una mujer antes próspera, ahora volver y humillarse como una mendiga. Ruth ama a su suegra y le dice: déjame ir a espigar, déjame ir a trabajar para sostenernos. Y ella no se lo piensa más, porque la siega de la cebada ya ha empezado. Es posible que muchos campos ya estén completamente segados. Así que no hay tiempo que perder. Sin importarle lo duro que pudiera ser, sin importarle lo humillante que además como moabita y extranjera pudiera ser, exponiéndose al desprecio y a las burlas, Ruth, que es una mujer virtuosa, Ruth, que es diligente, que es humilde, que es responsable, pide ir a trabajar y Ruth le da permiso, y Noemí le da permiso. Esto es un llamado de atención para los niños, para los jóvenes en esta iglesia. Noemí es mayor, Ruth es una mujer adulta, pero sin embargo pide permiso a su suegra. Tiene honra, muestra honra y respeto a su suegra, porque para ella es como su madre. Podríamos decir: ¿qué tiene esta mujer adulta que pedir permiso para qué? Si además está muriendo de hambre. No. Se levanta un día Noemí y dice: ¿dónde está Ruth? Y luego se entera de que está en el campo espigando. Fijaos que le pide permiso. Esto también es un buen ejemplo para los jóvenes, para los niños, de cara a nuestros padres, de cara a las personas que son mayores a nosotros. Debemos demostrar una honra y un respeto y una sujeción a las personas cuya autoridad por encima de vosotros, jovencitos, y no tan jovencitos, está puesta por encima de nosotros, la de nuestros padres. Así que no se lo piensa. Noemí además le da permiso. Dice: claro, nos vamos a morir de hambre, es la única alternativa plausible que nos queda. Esto es la casa de pan, esto está rodeado de campos de cereal. Por favor, ves, sí, ves. Y fijaos, a pesar de todo, Ruth pudiéramos pensar que no sale muy decidida, ¿no? Pero ella dice: recogeré espigas, versículo 2, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. No, todo lo contrario, no es falta de confianza, ella confía en que va a recibir gracia de parte de Dios. Así que
allí sale Ruth. Es verdad que se arriesgaba mucho. Recordad que estamos en tiempo de los jueces y en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Bien se podría haber encontrado en un campo que le hubieran dicho, fuera de aquí, extranjera y además moabita. ¿Podría haber ocurrido? Sí, la ley dice lo que quiera, pero en tiempo de los jueces cada uno hacía según le parecía. Era un riesgo que estaba asumiendo Ruth. Sin embargo, ella se encomendaba a la gracia del Señor. Y todo lo que vamos a ver en los próximos versículos es por la gracia del Señor. Y vemos esa gracia y esa providencia ya de entrada en el campo en el que se pone a trabajar. Ella llega y los capataces de ese campo, un campo que ella no sabe de quién es, ni quién es el amo, quién es el Señor, los capataces le permiten espigar. Y además resulta que ese campo le pertenece a Booz, que es familia de Noemí. Vaya hombre, qué casualidad. ¿Es casualidad? No es casualidad, hermanos. En nuestra vida no hay casualidades ni coincidencias. Hay causalidades y providencias de parte de Dios. Esto tenía que ser así. Ella tenía que llegar al campo de Booz y recibir gracia primeramente de los capataces para que ellos se conocieran más, para que ellos se enamoraran. Se enamoraran. Qué hermosa providencia del Señor. Y vemos ahora, ¿qué ocurre? Siguientes versículos. A partir del 3 y el 4, vemos que Booz llega de Belén, se encuentra con sus siervos en el campo de cebada, les da la bienvenida y además, cuidado, este saludo no es cualquier saludo. Este es un saludo que evidencia primero que se interesa por sus siervos. Booz es un hombre que se interesa por sus trabajadores, por las personas a su cargo, las ama, pero es que además vemos que es un hombre piadoso. Dice, Jehová sea con vosotros. Y ellos, hombres piadosos, también responden, Jehová te bendiga. Él no solo se interesa por sus siervos, es que sus siervos le aman. Sus siervos le aman. Y entonces ve esta nueva espigadora, y qué curioso, de nuevo, esto es muy significativo de Booz, porque había más espigadoras, quizá niños y otros hombres espigando, recogiendo lo que encontraban, pero él se da cuenta de que hay alguien nuevo. Él conocía a la gente que venía a su campo, pero se fija que hay alguien nuevo y ve que es una mujer. Y entonces se acerca a estos hombres y les dice, ¿de quién es esta joven? Es un poco raro. ¿De quién es? ¿No? Porque la pregunta podría ser más habitual. ¿Quién es? ¿Quién es? Había una canción de un grupo en España que se llamaba No me pises que llevo chanclas, que decía, ¿y tú de quién eres? ¿No? Cuando se encontraba la gente, y aún ocurre en lugares de España, te encuentras en un pueblo, en Castilla, en Andalucía, ¿y tú de quién eres? Si no te conoces, ¿no? ¿Qué es lo que está preguntando? La familia, los antecedentes. ¿De qué familia eres? En pocas palabras, ¿sabéis lo que más? Supongo que le habría parecido maja a Booz, Ruth, porque por el resto de la historia nos podemos imaginar que le gustó. Pero lo primero que le interesa a Booz es su reputación, su nombre. ¿Quién es esta mujer? No, ¿de quién es esta mujer? ¿Qué reputación tiene? ¿Cuáles son sus antecedentes? Él no se centra solamente en ella, se centra en quién es por su procedencia. Y su mayordomo que le responde, es la joven moabita. ¿Os acordáis del Facebook de la semana pasada? De cuando Noemí y Ruth llegan a la plaza del pueblo y están las mujeres. Y ese era el Facebook de la época, porque ya en todo el sitio ya sabían quién era, que había venido Noemí, sabían quién era Ruth, sabían todo lo que había pasado. ¿Sí? Y entonces le dicen, esta es la joven moabita, los espigadores, que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Esto le dicen los segadores. Y hermanos, ante esto, Booz se acerca. Él va
a Ruth. Hermanos, este es un encuentro trascendental en la historia de la salvación. Pero también es un encuentro romántico, ¿sí? Pero no es un romance simplista, visceral, de corazonada, de flechazo. No, no, no. Es un romance piadoso. Ya hemos visto, hermanos, la integridad espiritual de Booz. Hemos visto su integridad, su fidelidad, su amor al Señor, el interés que manifestaba en las personas a su cargo. Es un hombre excelente, es un hombre espiritual. Es lo que se decía en Israel, un justo. ¿Qué hará ahora? ¿Se va a lanzar a la yugular de ella? No, al contrario. Él tiene en cuenta al Señor cuando se acerca a Ruth. Fijaos cómo se acerca. Primero que le dice, hija mía. La está reconociendo como de la familia y le está tratando con ternura. Hija mía. Posiblemente también es porque fuera mayor que ella y era la forma habitual de hablar a la gente más joven. Pero todo esto lo vemos implícito en el resto de lo que le dice. La reconoce como pariente por parte de Noemí y Elimelech y la habla con amor. ¿Os imagináis a Ruth agachada, recogiendo espigas, escuchando estas palabras? Hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Esta es la versión antigua del que no falte de nada. Que no te falte nada. Quédate aquí, en mi campo, con mis siervos y con mis siervas. Y hermanos, Booz es un hombre espiritual, se ve fascinado, enamorado por la calidad espiritual de Ruth. Como vemos, la bendice y le alaba por todo lo que ha hecho. Fijaos, versículos 11 y 12. Respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Todo lo que había hecho Ruth era patente que no era por amor a sí misma, sino por amor a su suegra, Noemí, y por amor al Dios de Israel. Al Dios de Israel. ¡Qué maravilla! Todo lo que había hecho ella era por el Dios de Israel. Y esto no había pasado desapercibido para Booz. Este hombre espiritual reconoció a una mujer espiritual. Dicen que Dios los cría y ellos se juntan. Aquí tendríamos que cambiar el refrán y decir, Dios los cría y Dios los junta. ¿Sí? Hermanos, es de esperar que los verdaderos cristianos, los hijos de Dios, aquellos que amamos a Dios, su palabra, sus promesas, nos gozamos en la salvación que nos ha dado en Jesucristo, aquellos que nos esforzamos en crecer en santidad y en gracia y en reflejar cada día más el carácter de Cristo, busquemos hombres y mujeres con los cuales casarnos que tengan el mismo nivel espiritual que es de esperar en todo cristiano, que tengan el mismo nivel espiritual que es de esperar en nosotros, alguien que tenga el mismo interés por las cosas de Dios. De hecho, Booz, fijaos de quién se rodea, de gente piadosa. ¿Quiénes son sus capataces, sus siervos? Gente piadosa. Sus trabajadores lo son, pero él también sabe que Ruth, la moabita, lo es. Por todo lo que sabe de ella, lo es. Este hombre es rico, pero no es un agarrado, no es un tacaño, es generoso, es bondadoso, es misericordioso con los necesitados. No solo le deja recoger espigas a Ruth, sino que hace más. Booz va más allá de la ley.
va mucho más allá, le dice, cuando tengas sed, versículo 9, cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y va más allá de la ley y le dice, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Y todavía va más allá de la ley, Booz, y le dice, mandó a los criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Haced ver que se os cae de ahí cosillas, haced ver. Y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Ruth va a recibir un cuidado de parte de Booz que va más allá de la ley, por encima de la ley. Y Booz es un hombre de Dios, es un hombre espiritual, de nuevo, es bueno, es justo, es compasivo, es misericordioso. Pero ¿y Ruth? Está cayendo un buen aguacero, ¿eh? Como hemos dicho, Ruth es una mujer de fe. Es una mujer de fe. Como dice el mismo Booz, Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has ido a refugiarte. Ruth es virtuosa. Atención, hermanos. Ruth es virtuosa. Ruth es trabajadora. Cumple con su trabajo más excelentemente de lo normal. Dicen los capataces, lleva desde la mañana y no ha parado ni un momento. Es bondadosa, porque lo ha demostrado con Noemí, su suegra. Así que, qué ejemplo, qué ejemplo. Hermanos, podemos decirlo claramente, Ruth y Booz son de la misma pasta. ¿Sí? Podemos decir que son el uno para el otro, tal para cual. Son la media naranja o el medio limón, como queramos, pero se complementan de una forma increíble. Y hermanos y hermanas solteros de esta iglesia, de cualquier edad, solteros de la IB, ¿qué buscáis en una posible esposa o en un posible esposo? ¿Qué buscáis? Bueno, normalmente vamos a lo físico, a lo emocional, es lo primero que entra. Vamos a lo cómodo, que nos entre por los ojos. Y hermanos, no estoy diciendo que él o ella no os tenga que gustar. Os tiene que gustar, por favor. Que os guste. Que le veáis y dé gozo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No vayamos a extremos estrambóticos. Os tiene que atraer. Os tiene que gustar. Me gustaría dejar esto muy claro hoy. Pero, eso no puede ser lo único. Es más, eso no es lo más importante. No es lo más importante. Hermanas, tenéis que buscar, hermanas y hermanos, tenéis que buscar hombres y mujeres con las cualidades de Booz y de Ruth. Eso es lo que debéis de buscar. Tenéis que buscar vuestras parejas en el seno de la iglesia o de una buena iglesia y una iglesia saludable, por supuesto. En la medida de lo posible que podáis compartir sus distintivos a nivel denominacional, es muy importante también. No vamos a decir que no, es importante. Si no, podéis tener muchos problemas y mucho dolor y muchas luchas. Pero sobre todo, hermanos, hermanas, tenéis que buscar personas que amen a Dios sobre todas las cosas. Personas locas, loquitas, no por vosotros, por Dios, por Jesús. Personas que reflejen, a pesar del pecado, el carácter de Cristo. Que deseen, que anhelen reflejar el carácter de Cristo, a pesar del pecado. Buscad personas, en definitiva, para abreviarlo, personas espirituales. Personas responsables, serviciales, amables, bondadosas contigo
y con los demás. Porque contigo puede ser muy amable, pero ¿cómo es con los demás? ¿Ves cómo trata a su familia? Para Booz estaba muy claro cómo Ruth trataba a Noemí. Era un ejemplo. ¿Ves cómo trata a sus amigos? ¿Ves cómo trata al resto de hermanos en la iglesia? Porque es muy fácil ser amable contigo. Pero luego, cuando ya lo tienes o ya la tienes, lo que te va a quedar es como se portara antes con los demás. ¿Sí? Y para Booz no cabe la menor duda que en ese sentido Ruth es una mujer como Dios manda. Y lo mismo vale al revés, para los hombres. Así que no nos dejemos cegar por eso. Pero atención, esto no es solo para los solteros. Porque alguien que esté casado puede pensar, bueno, a mí ya, esto es lo que tengo. Esto es lo que me ha tocado. Vamos a hacer. No. Esposos y esposas de la IBE, este tipo de hombre, este tipo de mujer, es el que se espera que vosotros, que nosotros como casados seamos. Es de esperar que este sea el tipo de hombre y el tipo de mujer que nosotros hemos de ser. Esposos como Booz y esposas como Ruth. Estos son los ejemplos. Pero cuidado, que este también es el carácter que queremos ver en nuestros hijos y en nuestras hijas. ¿Queremos lo mejor para nuestros hijos? Sí. Los mejores estudios, las mejores oportunidades, que sepan idiomas, que toquen un montón de instrumentos, que viajen y conozcan mundo, que sean buenos deportistas. A ver si nos retiran, ¿no? No. Juega bien al fútbol igual. Tengo un Messi. No. Queremos lo mejor para ellos. Queremos lo mejor para ellos. Pero hermanos, estas cosas tienen su importancia, pero es una importancia relativa. Lo importante es que lleguen a ser algún día hombres y mujeres como Booz y como Ruth. Esta debe de ser nuestra principal tarea. Y esto no es algo que se deja para la escuela dominical, ni para los domingos, ni para el splay. Esto es algo que se hace y se vive en casa todos los días de la semana. Esposos, ¿tenemos adoración familiar en nuestro hogar con nuestra mujer y nuestros hijos? Es para pensar. Pero eso es lo que queremos que sean nuestros hijos. Hombres y mujeres como Booz y como Ruth. Y niños, niñas, jóvenes, jovencitas de la iglesia. Así es como debéis de ser. Eso es lo que se espera que seáis. Pero no para fichar, no para que papá y mamá estén contentos, que también, sino porque habéis llegado a amar a Dios por encima de todas las cosas. Como Ruth y como Booz amaban a Dios por encima de todas las cosas. Hermanos, dice el Señor Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas os serán añadidas. ¿Pensamos esto cuando hablamos del futuro de nuestros hijos? ¿Pensamos en este texto cuando hablamos de la educación de nuestros hijos? Es para pensar también, es para que pensemos. Así que, hermanos, qué cuadro de virtudes hermosísimas estamos viendo aquí. Pero me gustaría deciros algo. No me gustaría que hoy nos fuéramos con esto en mente. No me gustaría que esto fuera un sermón que solo habla de ética cristiana y de moral cristiana. Porque hay mucho nominalismo dentro de la iglesia y muchas personas que se definen como cristianas y que tratan de vivir según la ética cristiana, pero, oh sorpresa, no son cristianas. Así que tenemos que ir más allá. Y esto tiene que apuntar aún más allá. ¿Recordáis al principio? Y cuidado, son ejemplos a seguir.
Y espero que todo lo dicho hasta hoy nos ayude a todos a reflexionar. Pero hay más. Como siempre en la palabra, hay más. Hemos dicho antes que este libro es de un estilo muy particular. Es el romance teológico. Qué cosa más rara. ¿Y esto qué es? ¿Un noviazgo que están los dos todo el día leyendo la Biblia juntos? ¿Discutiendo doctrina? ¿Es un romance que están todo el día orando? ¿Dónde vamos a tomar un café? No, vamos a la iglesia. ¿Esto es un romance teológico? No. Que se quite todo el mundo esto de la cabeza. Esto no es lo que estamos tratando de decir. Hermanos, Ruth y Booz están predestinados a estar unidos por la providencia de Dios. Y Ruth es una mujer sola, una mujer pobre, hambrienta, necesitada y desamparada. Y Booz es un hombre con siervos y siervas, enormemente rico, al que no le falta de nada, es un hombre bendecido, próspero, un hombre importante en la comunidad. Todo lo que le falta, absolutamente todo lo que le falta a Ruth, Booz lo posee en abundancia. Y ellos llegan a encontrarse porque Ruth había llegado a ser de la descendencia de Abraham. Ella por la fe había llegado a ser verdadero pueblo de Dios. Ella por la fe había llegado a ser verdadero Israel. Ella por la fe había llegado a formar parte del pueblo del pacto. Y hermanos, hermanas, Cristo igualmente mostró la misma gracia, la misma misericordia a nosotros un día. Nosotros un día que estuvimos alejados del pueblo de Dios y de sus promesas, llegamos a formar parte del pueblo de Dios y a heredar sus promesas. Hermanos, este encuentro no es algo fortuito. Booz, el fuerte, el rico, el israelita, el pariente redentor, suple completamente las necesidades de Ruth, la débil, la miserable, la extranjera, la desamparada. Son unidos por la gracia del Todopoderoso. Hermanos, Ruth sale a espigar diciendo, a ver, ¿dónde hallaré gracia? Y la halló y la reconoció. Ella misma le dice a Booz, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que me reconozcas siendo tú extranjera? ¿La reconoces tú esta gracia también esta mañana? Leyendo esta historia, ¿reconocéis la gracia de Dios y la bondad del Señor Jesucristo hacia ti? ¿La has podido ver a lo largo de la predicación de este sermón? Así, nosotros como Ruth estábamos totalmente desamparados en el mundo, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin rumbo ni destino. Perdidos. Y por la gracia de Dios fuimos a parar a los campos del Redentor. Y Cristo salió a nuestro encuentro. Cristo vino a nosotros, se acercó y nos mostró su gracia, una gracia que no esperábamos. En algunos casos quizás una gracia que no deseábamos, pero nos fue mostrada por Él. Estábamos perdidos, pobres, desnudos. No podíamos esperar nada, pero Cristo nos alcanzó. El Redentor vino a nosotros. Como Ruth teníamos hambre, como Ruth teníamos sed, como Ruth estábamos cansados de esforzarnos para nada, solos, preocupados, y se acercó Cristo, el amo, el dueño, el Señor. Él se acercó en medio de nuestra miseria, en medio de nuestra desesperanza. El Redentor, el Salvador, el amo, el Rey de Reyes, vino a nosotros y nos habló al corazón. Jesús sale a tu encuentro y te dice, si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Te dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Te dice, venid a mí, todos
los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Te invita a sentarte a su mesa con el resto de sus siervos. ¡Qué maravilla! Vemos un vislumbre de la gracia, la misericordia y el poder del Señor Jesucristo. Jesús, que no solo vivió bajo la ley, sino que cumplió también perfectamente la ley, fue más allá de la ley. Hermanos, Booz pudo haber cumplido las exigencias mínimas de la ley hacia los necesitados. Pudo haber prohibido a Ruth espigar. Pudo haberle dicho, bueno, de lo que espigue dame una parte, porque es mi campo. Es mi trigo. Es mi siembra. Es mi siega también. Dame una parte. Dice Deuteronomio 2:23, no entrará moabita en la congregación de Jehová. Por favor. Podría haber dicho, no, fuera de aquí, extranjera, enemiga del pueblo de Dios. Pero no lo hizo. No, vemos la gracia, la misericordia y el perdón, porque de nuevo Ruth había llegado a ser descendencia de Abraham, pueblo de Dios por medio de la fe. Y Cristo también no nos echó fuera, porque fuimos aceptados como pueblo de Dios por medio de la fe. Hermanos, qué inmensa bondad nos mostró Jesús. Nos recibió en su pueblo, nos perdonó sin reclamarnos nada, sin decirnos, tú no eres digno de entrar en mis campos, tú no eres digno de estar a la mesa con mis siervos, tú no eres digno de refugiarte bajo las alas del Todopoderoso. No, al contrario, Él mismo se hizo indigno. Él mismo se hizo indigno, se hizo extranjero, se hizo pobre, se hizo miserable, se hizo despreciado y lo clavó todo eso en la cruz. Y allí sintió el desamparo del Todopoderoso cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo hizo para que tú y yo pudiéramos estar hoy aquí sentados a la mesa de Dios, para ser recibidos en la casa de Dios, para ser alimentados, vivificados, consolados en los campos del Redentor. Él recibió todo eso en la cruz por ti y por mí. Y como Ruth le dijo a Booz, ahora nosotros le decimos a Jesús, en el versículo 13, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Qué paz, hermanos. Qué consuelo, qué descanso cuando recibimos un día la gracia restauradora de Dios. Cuando esa gracia llega a nuestro corazón y lo cambia todo completamente. Él habló a nuestro corazón. Aún más transformó ese corazón. Lo hizo nuevo. Y como el hijo pródigo, que dice lo mismo que Ruth, ¿os habéis fijado? No soy digna, no soy ni como el más pequeño de tus siervos, que dijo el hijo pródigo, hazme como uno de tus jornaleros, ni siervo. Eso es lo que reconoce Ruth, que no merece esa gracia que se le está mostrando. Pero el Señor nos recibió, nos refrescó, nos alimentó, y como el padre de la parábola, no nos echó nada en cara. Cuando comprendemos, hermanos, lo que ha hecho Cristo por nosotros, no nos lo podemos creer, ¿verdad? Cuando Él sale a nuestro encuentro y nos recibe, paga nuestra deuda, nos hace parte de sus siervos, nos hace ciudadanos de los santos, nos hace miembros de la familia de Dios, de su familia, no nos lo podemos creer. Tú has sido hecho hija suya, hijo suyo. Hermanos, hemos visto una historia preciosa, pero más preciosa es la historia de la redención, la vieja historia de la cruz, que todos recibimos en el Señor Jesucristo. Hermano, hermana, persona que estás hoy aquí sin Cristo, mira al Redentor, mira a Cristo, el fuerte, el rico, el pariente salvador. Mira lo que a ti te falta y mira todo lo que Él tiene. Todo lo que a nosotros nos falta, Él lo tiene en plenitud.
Estábamos muertos y Él es la vida. Éramos pobres, pero encerrados en Él están todos los tesoros y todas las riquezas del conocimiento y de la gloria. Estábamos perdidos, pero hermanos, Él es el camino. Así que escuchemos su voz. Vayamos a Cristo, nuestro amo, nuestro esposo, nuestro Redentor. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, nos acercamos a ti sabiendo que no somos dignos de ser llamados tus hijos, ni de estar entre tu pueblo, pero oh bendita gracia, soberana gracia, asombrosa gracia que tú has derramado sobre nuestras vidas. Tú eres nuestro Redentor, Señor. Ayúdanos a ser, ahora que nos has redimido, que nos has hecho tus hijos, que nos has calmado nuestra sed y nuestra hambre, que has sosegado nuestro espíritu y nos has traído a este lugar de descanso que es tu pueblo. Ayúdanos a vivir como hombres y mujeres a la altura de ese llamamiento, como esposos y esposas a la altura de ese llamamiento, como hijos e hijas, novios y novias, como cristianos, en definitiva, a la altura de esa gracia y de esa verdad y de esa virtud que vemos en Ruth y que vemos en Booz. Mientras aguardamos ese día glorioso en que tú te reúnas con nosotros, con la iglesia, en la gloria. Mientras tanto, a tu gracia, a la gracia del Redentor Jesucristo nos encomendamos. Amén.